Los tiempos sociales y políticos suelen profundizar dramas que no referencian solo a una región, sino que tienen distintos eslabones en todo el mundo. Lo que sucedió en Europa a partir de las guerras civiles que terminaron expulsando a tantos ciudadanos de Medio Oriente, la política de Donald Trump tratando de levantar un muro que divida nuevamente a los Estados Unidos con México, lo que sucede también en Latinoamérica, muchas veces las crisis económicas que trasladan en el otro las dificultades propias. Para poder analizar este contexto, estamos con la licenciada Lorena Rojas Ábalos, que es docente de la Universidad de Valladolid y además magíster en temas de inmigraciones. Licenciada, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Lo decíamos, muchas veces se dan estas situaciones de crisis económica que trasladan inmediatamente en el inmigrante, en el otro, ese costo social que implica tener, que muchas veces son dificultades meramente internas, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, vos lo definís muy bien, o sea, las cuestiones económicas han establecido, por ejemplo, la creación de muros con cuestión de separar, de establecer un límite entre el otro y nosotros, o sea, y esas cuestiones económicas muchas veces también van unidas a otras cuestiones que tienen que ver con la seguridad, como la lucha contra el terrorismo, la lucha contra la inmigración ilegal, ¿no? Pero sí, o sea, lo económico, por un lado, nos hace esas separaciones, pero por el otro lado, el capital, a diferencia de las personas, circula con absoluta libertad, ¿no? O sea, vemos que no hay restricciones para la instalación de empresas, por ejemplo. Muchas veces uno piensa que hay núcleos sociales que terminan favoreciendo este tipo de conductas. Recordemos la imagen de ese ciudadano gitano muerto en las playas de Europa, y la gente seguía disfrutando el lugar como si eso no ocurriera. Pero también hay una complicidad hoy de muchos funcionarios del Estado, desde Trump hasta los brotes fascistas en Europa, que validan políticamente esas conductas tan dolorosas, ¿no? Tal cual como lo estás diciendo, o sea, en Europa tenemos a Wilders, que inició toda su campaña, es un antimusulmán, finalmente pierde las elecciones, pero es evidente que esta xenofobia, este resurgimiento de los prejuicios, o sea, llevados a un límite extremo, o sea, está marcando la política europea. Tenemos a Marine Le Pen, por ejemplo, en Francia, que ahora, escudándose en esta idea de los tres mosqueteros, son todos contra ella, y ella también se declara antimusulmana, ella también dice que no hay necesidad de aprender otras lenguas, por ejemplo, en el último debate de ayer, que simplemente con aprender el francés es suficiente. Entonces, todo nos está llevando a una sensación de hostilidad, o sea, el otro, esa persona que migra, porque es el inmigrante, que además en Europa, sobre todo, está asociado a personas de bajos recursos y de bajo nivel cultural, lo cual es una gran mentira, porque estudios demuestran, por ejemplo, de que personas que han emigrado hacia Europa tienen incluso niveles más altos culturalmente que los nacionales. Pero bueno, todo eso se alimenta, ¿no?, para generar esa hostilidad y generar en nosotros frente a los otros. Sabemos que la crisis migratoria es una crisis mundial, pero también sabemos que es especialmente delicada la situación del Mediterráneo, y queremos compartir con vos y con la gente que nos está mirando un video que publicó Serrat, Joan Manuel Serrat, a partir de esta crisis, y que invita un poco a la toma de conciencia.
Mediterráneo que inspiró esta canción queda muy lejos de este donde hoy las gentes se dejan la vida tratando de ponerla a salvo de la guerra. Y con este video como antesala y para meternos un poco más en la situación personal del refugiado, sí, consultarte, Lorena, de qué escapa un migrante, un refugiado asiático, africano que quiere llegar al viejo continente. ¿Qué lo mueve? Bueno, a ver, hay algunas razones. En algunas cuestiones son motivos de guerra. Por ejemplo, hay muchos sirios hoy por hoy que están pidiendo asilo, que piden refugio. Entonces ahí hay una cuestión concreta, o sea, una cuestión humanitaria. El tema es que Europa no está queriendo dar ese famoso asilo, el refugio. Ese vídeo que hemos visto lo filmaron en Barcelona, Nací en el Mediterráneo, quiere justamente Serrat con esta canción decir, somos un mar, o sea, que está rodeado de culturas, porque tenemos a África en una parte de la orilla, la parte europea. Entonces no puede ser que se nos mueran 15.000 personas o más de 15.000 personas intentando cruzar, o sea, huyendo de la guerra, huyendo también a veces de necesidades económicas, ¿sí? Porque hay algunos países como en Zimbabue, por ejemplo, que la gente migra, o incluso de Argelia y demás, porque no ganan lo suficiente, ¿sí? Entonces, para sostener a su núcleo familiar más cercano, entonces deciden migrar, siempre eligen a uno de la familia que es el que migra. Claro, desde África hacia Europa tenés que cruzar necesariamente el mar Mediterráneo, ¿sí? Entonces, unas razones son motivos de guerra, otras razones son económicas, ¿sí? Algunas cuestiones también son políticas, porque generalmente las cuestiones de guerra están asociadas a lo político, porque no dejan de ser decisiones políticas. Ahora, licenciada, hay una enorme hipocresía del primer mundo que promueve esos estados de déficit económico, de conflictos bélicos, en algunos casos siendo protagonistas directos de invasiones que terminan con la muerte de miles de millones de personas y que después cierra sus propias puertas para aquel inmigrante que escapa del infierno que ha provocado ese primer mundo, ¿no? Efectivamente, y es tal como lo decís, o sea, por un lado Estados Unidos, vamos a decir una de las potencias hoy por hoy que todavía siguen siendo más importantes del mundo, coloca bombas, inicia guerras y luego efectivamente esa gente que sale con desesperación a buscar refugio le dicen no. Incluso Europa, que apoya a través de la OTAN, Estados Unidos en todas estas maniobras. Pero por otro lado tenés una acción que ha ocurrido ahora con todo este tema de los refugiados que ha movilizado mucho a la sociedad española y es el cómo hacemos porque el Estado español no les quiere dar el asilo, no les quiere dar el refugio, inclusive ahora se han dado cuotas. España va a recibir tantos, Francia tantos y así, ¿no? Entonces, ¿qué han decidido los municipios? O sea, como si fuese Río Cuarto y que tuviera que decidir algo, ¿no? Han decidido, por ejemplo, los propios alcaldes han decidido, que serían intendentes, han decidido aceptar a los refugiados. No importa lo que diga la Unión Europea, no importa lo que diga Rajoy. Entonces, un poco ese vídeo va en esa línea. ¿Por qué? Porque una de las ciudades que ha decidido aceptar mayor cantidad de refugiados ha sido a través del intendente que está en estos momentos, que es Ada Colau. ¿Qué sucede en la Argentina? ¿Cuál es la mirada que se puede tener de la Argentina? Aquí hay mucha inmigración latinoamericana. Río Cuarto, el centro del país, es un epicentro, por ejemplo, de muchos ciudadanos bolivianos. ¿Cuál es la mirada que se tiene? Porque muchas veces pensamos que solo en el primer mundo hay posturas discriminatorias, pero nosotros también muchas veces somos protagonistas de eso, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, acá en Río Cuarto ocurrió en cuestiones discriminatorias, el problema que hubo con los bolivianos, toda una problemática que se estuvo trabajando para llegar a intentar un diálogo, ¿no? Crear puentes más que levantar muros. Pero bueno, lo que caracteriza principalmente en temas migratorios a Argentina es que las migraciones principalmente son de Bolivia, de Perú, de Ecuador. ¿Sí? Y también Argentina migra, o sea, generalmente los migrantes de Argentina van a Chile, es uno de los destinos preferidos, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que igualmente hasta ahora, podríamos decir, nuestras políticas se caracterizaban de amplia amplitud, o sea, o por lo menos así eran vistas desde Europa. ¿Por qué? Porque se intentaba respetar a través de la ley migratoria los derechos humanos, ¿sí? Es decir, no había una persecución hacia aquella persona que no tuviera su documentación en regla, por ejemplo, ¿no? Que no tuviera sus papeles, ¿no? Allá los llaman los sin papeles, o sea, si vos, por ejemplo, no tenés el visado correspondiente, no podrías estar trabajando, no podrías estar deambulando después de 3 meses con total tranquilidad y si te encuentran, te deportan.
¿sí? Te expulsan del país. Bien, Argentina, en ese sentido, siempre se ha intentado ver que la persona no tuviera vínculos familiares, y si tenía vínculos familiares, la forma de regularizar su situación. Sin embargo, el último decreto firmado, el número 70 de este año, por el actual presidente Macri, en realidad va en contra de estas políticas, y eso no significa un retroceso, porque realmente, o sea, era mirada Argentina en el sentido de qué positivo, qué bien que intentan gestionar. Es difícil, o sea, nadie tiene acá la bola de cristal para decir lo vamos a hacer de esta forma y nos va a salir perfecto. Es difícil porque hablamos de personas, hablamos de seres humanos y que cada una tiene una particularidad especial. Pero siempre hay que tratar de ver la visión en conjunto y la más integradora. Bueno, yo creo que ahora, con la eliminación de los juicios, en el sentido que con un procedimiento simple el extranjero puede ser expulsado, no importa si tenga vínculos familiares en el país, acá en Argentina, yo creo que eso es un retroceso que nos asimila a las políticas de expulsión de Europa, y creo que mirar ese modelo es nefasto. Ojalá que podamos referenciarnos en nuestra propia historia, que es una historia de inmigraciones, que son las que han consolidado las bases de nuestro país y que han forjado, ya no la de la conquista de América, que en realidad fue un verdadero genocidio, pero sí de los procesos posteriores que tenían que ver con una mirada del inmigrante de radicarse, de promover desde lo productivo, desde lo educativo, de lo social y lo cultural. Y nosotros tenemos tantas referencias alrededor de eso, nuestra Latinoamérica y también de Europa, que eso nos permita superar estas instancias que son realmente tan dolorosas. Muchísimas gracias, licenciada. No, gracias a ha sido vos. realmente un placer.